La lección 6. No, lección 6. ¿Vale? Vale. Aunque vosotros estáis acostumbrados a calcular la derivada a través de las reglas de derivación, sin que os hayan explicado muy bien, por favor, sin que os hayan explicado muy bien qué son las reglas de derivación, sino como si fuera un poco de magia que está ahí, que se utiliza, entonces tenemos que profundizar un poco en los conceptos matemáticos, porque son los que nos van a dar pie, a entender los conceptos económicos. Y vamos a ver que, por ejemplo, uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en este primer curso de matemáticas es el concepto de derivada, porque los economistas estamos constantemente utilizando el concepto de derivada. De hecho, vosotros ya habréis empezado a hablar un poquito de economía, habéis empezado seguramente a hablar de coste marginal, utilidad marginal, bueno, todo esto tiene que ver con la derivada. Entonces, para entender el concepto de derivada, lo primero es poner la definición. Y decimos que la derivada de una función en un punto es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido por h, ¿vale? ¿Por qué es así? Pues no podemos, eso no tiene una pregunta que no tiene sentido, porque es una definición, ¿vale? Y como tal, bueno, pues es una cosa que se propuso y que luego vamos a ver que tiene múltiples aplicaciones, ¿vale? Pero es una definición. Vale, si tenemos clara esa definición y yo quiero calcular la derivada de esta función en el punto x igual a 3, pues simplemente lo que tengo que hacer es aplicar esta definición, ya lo vimos otro día, ¿vale? Además, el que esté siguiendo los vídeos, pues en el vídeo anterior lo tenéis, ¿vale? Y cuando hacemos este ejercicio tan sencillito, simplemente sustituimos donde ponga f, ponemos el cuadrado, etcétera, nos queda que la derivada vale 6, ¿vale? La derivada vale 6. De hecho, ya alguien dijo, bueno, ¿no podríamos haber hecho f' de x igual a 2x, ¿vale? Y por lo tanto, f' en 3 es 2 por 3, que es 6. Bueno, si me piden con la definición de derivada, con el concepto, no puedo hacerlo, pero si me piden calcular la derivada, vamos a ver más adelante que sí, que esto se puede hacer, que es una forma de hacerlo, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos claro lo que es la derivada y cómo se aplica, esto recordad que hicimos en clase, el seno, cuando, ojo, si alguien lo quiere volver a hacer, lo hicimos cuando x es igual a 0, que es mucho más sencillo, ¿vale? Que cuando x es igual a 2pi, ¿vale? Porque seno de 0 es 0, seno de 2pi es 0, pero si tienes que evaluar en 2pi, pues es más sencillo, ¿vale? Vale, y una vez que tenemos claro el concepto de derivada, la definición, vamos a ver cómo se aplica la derivada, cómo se aplica la economía. Para ver cómo se aplica la economía, vamos a ir paso a paso en la definición. Entonces, si recordáis la definición es el límite cuando lambda o h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido por h, ¿vale? Bueno, vamos a empezar primero para ver qué es esto de f de a más h menos f de a. Bueno, f de a más h menos f de a, ¿qué es? Es el incremento de ¿quién? Es el incremento de la función, es el aumento de la función por pasar del punto A al punto A más h, ¿no? Es decir, si tú estás colocado en el punto A y se produce un incremento h, ¿cuánto se incrementa la función? Pues f de a menos f de, o sea, f de a más h menos f de a, ¿vale? Cada este incremento de la función depende del punto, ¿no? Nos gustaría que sea en términos relativos, no es lo mismo un incremento de 10 unidades que de 20, que de 30. Bueno, si yo divido por la cantidad h, lo que tengo es un incremento proporcional en términos del aumento, ¿no? Si tú divides el aumento en términos de la cantidad que ha aumentado, es un incremento porcentual, proporcional, ¿vale? A esa h, ¿vale? Bueno, por lo tanto, lo que tengo es un incremento porcentual, proporcional, de la función por pasar del punto A al punto A más h, pero, ojo, cuando h tiende a 0, es decir, cuando el incremento es infinitesimamente pequeño, cuando es muy pequeño, ¿vale? Es lo que se incrementa la función por pasar del punto A al punto A más h, pero cuando ese incremento es muy pequeño, ¿vale? Y eso en economía se llama incremento marginal. Marginal. La palabra marginal es una palabra clave en economía y no hace referencia a pobreza o a falta de recursos, sino al concepto de incremento en el infinitésimo. Es decir, la idea es cuánto aumenta la función por pasar del punto A al punto A más h, que está al ladito de A. Es decir, si estás colocado en A y lo incrementas de forma infinitésima, ¿cuánto se incrementa la función? ¿Se incrementa o se disminuye? ¿Vale? Claro, esto es muy importante, ¿por qué? Porque en economía tenemos un montón de conceptos
en los que necesitamos justamente el concepto marginal, ¿no? Es decir, en economía básicamente tenemos una función económica que depende de una variable y lo que queremos saber es si aumenta el input, la X, cuánto aumenta la Y, ¿no? Esa es un poco la idea. Para saber exactamente si el incremento es mayor, menor, que otras variables, etcétera, ¿vale? Pero ese incremento se llama, como he dicho, marginalidad, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo la función beneficio, que depende de la cantidad, la función beneficio depende de la cantidad, si yo derivo esta función f, ¿qué es lo que me da? Lo que me da es lo que llamamos el beneficio marginal, ¿vale? Cuando derivamos siempre le añadimos la palabra marginal, beneficio marginal. ¿Y qué es lo que me dice? Lo más importante, lo que me dice es cuánto aumenta el beneficio por pasar de producir X a producir, ¿cuánto? No, un poquito más, ¿vale? Es decir, un poquito más. Claro, en economía es un poquito más que algo muy frío, ¿no? Por lo tanto, nosotros solemos hablar en términos de unidades, ¿no? Es decir, cuánto aumenta el beneficio por producir una unidad más, ¿vale? Aunque en realidad no es una unidad, es infinitésimo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estás produciendo, qué sé yo, Coca-Colas, ¿vale? Pues cuánto aumenta el beneficio por producir, nada, un chupito de Coca-Cola, una gotita de Coca-Cola más, ¿vale? Pues esa sería ya. Lo que pasa es que, claro, no vamos a llegar a ese límite. Entonces nosotros lo interpretamos como cuánto aumenta el beneficio, ¿vale? Por aumentar la X, en este caso la producción, una unidad más, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos la función costes marginales en función de la cantidad de, yo qué sé, del factor trabajo, ¿cómo se interpretaría la función coste marginal? Tenéis el coste total que depende de la cantidad de trabajadores, ¿vale? C de L. Coste que depende de la cantidad de trabajadores. ¿Cómo se interpreta la función C' de L? La función C' de L se llamaría, si es coste total, pues coste marginal, ¿vale? ¿Y qué me dice esta función derivada? Me dice cómo cambian los costes cuando aumentamos L en una unidad, ¿no? Es decir, cuando incrementamos el trabajo en una unidad. Claro, en este caso, la unidad serían trabajadores, no vas a meter medio trabajador, ¿no? ¿Qué sería medio trabajador una empresa? ¿Cómo podríamos interpretar medio trabajador? Pues como un becario, por ejemplo, ¿no? Un becario sería medio trabajador, ¿no? Algo así. Bueno, eso es... ¿Vale? Es decir, toda una economía ya se puede interpretar. Pero la clave es eso, cómo evolucionan los costes, esto es lo más importante. La derivada me dice cómo evoluciona la función total cuando la variable de la que depende, en este caso L, aumenta en una unidad, de forma infinitesimal, ¿vale? Es el concepto más importante de todo el curso, ¿vale? Si tenemos claro lo que es la derivada, cómo se aplica a la economía, ¿vale? Tenemos lo más importante, no todo, pero tenemos lo más importante de lo que hay que aprender en este curso, ¿vale? Vale, bueno, pues si tenemos claro eso, bueno, vamos a ver que en función del signo, si es positiva significa que crece, si es negativa significa que crece. En economía esto no necesitamos, la interpretación geométrica, pero un poco para que conectéis con lo que habéis visto en el colegio y veáis que en el fondo es lo mismo, solo que habéis visto como una parte, ¿no? Del elefante, ¿no? ¿Sabéis la palabra elefante? ¿No? Que salen un montón de ciegos a ver cómo es un elefante, ¿no? Y uno dice, no, un elefante es así, alargado, y húmedo en el fondo final. Otro dice, no, es muy duro y con unas uñas muy grandes delante, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno está tocando una parte del elefante, ¿vale? Pero pues esto es un poco igual, ¿no? Es decir, en el colegio no es que hayáis visto una cosa diferente a lo que estamos viendo aquí, solo que lo habéis visto desde otro punto de vista, ¿vale? Y es muy interesante conectar. Bueno, entonces, para interpretar eso vamos a ver geométricamente qué es la derivada, ¿vale? Pero si tengo esta función que tenéis aquí, ahí, ¿vale? Este es el punto A, este es el punto, ¿cuál sería? El punto A más H, ¿no? Porque este es el incremento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Este sería f de A, ¿lo veis? Porque evalúo el punto A aquí, y este sería f de A más H. Lo tenéis ahí puesto, ¿vale? Bueno, ¿qué sería f de A más H menos f de A? Pues es justamente la diferencia entre f de A más H, que sería eso, menos f de A, que sería eso, ¿vale? Esto es f de A, y esto sería f de A más H.
Si tú haces esa diferencia, ¿qué te queda? Te queda justo esta línea. Esto sería f de a más h menos f de, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Qué es h? H es la diferencia entre a más h menos a. Sería esta cantidad de aquí. Esto sería h. ¿Vale? Si yo hago el cociente, fijaos, ¿por qué quiero hacer el cociente? Quiero hacer el cociente porque lo que quiero es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido por h. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, primero veo cuánto vale f de a más h menos f de a, que es esta cantidad de aquí, y luego h, que es esta aquí. ¿Qué es el cociente? Bueno, pues si miramos el triángulo rectángulo, el cociente es el ángulo de la recta secante que pasa por el punto a más h, f de a más h, es decir, en la pendiente de esta recta. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero qué es lo que dice la derivada? La derivada lo que dice es que este incremento tiene que ser tendiente ¿a quién? A 0, ¿no? Tiene que ser cada vez más pequeño. Tenemos que intentar que esto sea cada vez más pequeño, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos reduciendo h. ¿Qué ocurre si va reduciendo h? Si va reduciendo h, la pendiente de esta recta secante que pasa por a más h va cambiando, ¿veis? Esto es para un h grande, para un h más pequeño, para un h más pequeño. Y en el límite, cuando h es 0 prácticamente, infinitísimamente 0, ¿qué es lo que ocurre? Que la recta secante se convierte en una recta, la que todo con punto, tangente. Por lo tanto, la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto A. La recta que es secante a solo un punto, es decir, que solo pasa por un solo punto. Por eso muchos de vosotros, cuando os pregunto qué es la derivada, me decís, es la pendiente de la tangente. No, eso es la interpretación geométrica de la derivada. Pero la derivada lo que es una definición matemática que atiende a la expresión límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido por h. Esta es la derivada. Lo que pasa es que cuando la interpretamos geométricamente, bueno, pues nos queda que es justamente la pendiente de la recta tangente. ¿Vale? ¿Y os con esto? Bueno, pues ya tenemos la derivada, pero todavía no están las reglas de derivación, ¿no? Entonces, ¿qué son las reglas de derivación? ¿De dónde salen las reglas de derivación? Bueno, nosotros podemos calcular la derivada ¿vale? Para un solo punto del dominio, para el punto A, que es como lo hemos hecho, o podemos calcular la derivada para todos los puntos del dominio. Es decir, en vez de dar un punto A, si lo dejamos genérico, lo dejamos todo el dominio en función de X. Bueno, si lo dejamos en función de X, lo que obtenemos es lo que se llama la función derivada. Fijaos, la derivada en un punto es un número, ¿vale? La función derivada es una función, esa es la diferencia fundamental, ¿vale? Pero que se obtiene exactamente con la misma definición de derivada, solo que en vez de poner A, ¿qué pongo? El valor genérico del dominio X, ¿vale? Por lo tanto, la función derivada no es la derivada. La función derivada es una función, mientras que la derivada es un número. Entonces son dos cosas diferentes, ¿vale? Pero tienen una gran similitud. ¿Cuál es? Que los dos surgen de esa definición. De hecho, habitualmente lo que se hace es que se calcula la función derivada y si quieres la derivada en un punto, sustituyes en el punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta función que tengo aquí lo que me da es justamente el valor de la derivada para todos los puntos, ¿vale? En vez de para uno, para todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a aplicar esta definición a un ejemplo, para a ver qué sale, ¿vale? Venga, vamos a calcular la función derivada de la función f de x igual a x cuadrado. Vamos a calcular la función derivada. ¿Alguien se sabe con las reglas de derivación cuánto vale f' de x? ¿Cuánto vale la derivada de eso? 2x. ¿De dónde viene eso? Viene de que este baja, ¿no? Elevado a este menos 1. Pues vamos a ver de dónde viene eso. Vamos a ver si lo que obtenemos es lo mismo, ¿vale? Entonces, para aplicar la definición de función derivada, lo primero que tengo que hacer es aplicar la definición que acabo de ver. ¿Qué es la función derivada? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido por h.
¿Sí? ¿Dudas con esto? Ahora tenéis que hacerlo vosotros. ¿Vale? Entonces, ahora simplemente voy sustituyendo, ¿vale? Entonces empiezo. Si la función es x cuadrado, ¿cuánto vale f de un triángulo? ¿Cuánto vale f de un triángulo? Si la función es x cuadrado. Un triángulo al cuadrado, muy bien. ¿Cuánto vale f de una carita triste? ¿Cuánto vale f de una carita triste? Una carita triste, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuánto vale f de x más h? X más h al cuadrado. ¿Vale? Esto, mi experiencia me dice que es lo que más os cuesta entender, ¿vale? Que da igual lo que aparezca dentro de la f, simplemente lo sustituyo en la función. ¿Sí? Vale, ¿cuánto vale f de x? ¿Cuánto vale f de x? X al cuadrado. Lo que me diga la función, ¿vale? A ver, dudas al fondo, por favor. Diego, ¿alguna duda con esto? ¿Eh? Venga, pues vamos a estar en silencio, por favor. Dividido por h, ¿vale? Porque es la definición, ¿vale? Ya tengo que resolver ese límite, que es un límite que depende de x, pero es un límite donde la variable es, ¿quién? ¿X o y? ¿Te llamas, perdón? Ignacio, la variable es x o y. Oí. Oí. O x. La variable es h. H es un límite en h. Es un límite en h. Para mí x es como si fuera un número, ¿vale? X no lo digo porque muchas veces calculáis el límite cuando x tiende a 0. Es cuando h, el incremento, tiende a 0. ¿Vale? Vale, y ahora simplemente opero. A ver, silencio, por favor. Binomio Newton, cuadrado de la suma es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Sí? ¿Clara? ¿Dudas con esto? ¿No? Vale. Menos f de x, hemos dicho que f de x es x cuadrado, ¿vale? Pues pongo x cuadrado, ¿vale? Dividido por h. Y ahora opero x cuadrado menos x cuadrado menos x cuadrado se cancelan. ¿Lo veis? Y te queda esta expresión. Y ahora, ¿puedes sacar factor común de aquí h? Sí, ¿no? Te queda que h multiplica a h más 2x. ¿Todo el mundo ve que esto y esto es lo mismo? Simplemente saco factor común porque h está multiplicando en los dos lados. ¿Sí? Vale, la h se me cancela con la de abajo y me queda esta expresión que tenéis aquí, el límite cuando h tiende a 0 de h más 2x. Hasta aquí no hacía falta sustituir, ahora sí, ya sustituyó. Donde ponga h pongo un 0. Se me anula y me queda 2x. Ahí va, pues es justamente la derivada que me habéis dicho al principio. Claro, las reglas de derivación que ahora veremos simplemente salen de aplicar esta definición de derivada a todas las funciones. Ya se ha hecho, ya alguien lo ha hecho, ya se sabe lo que va a salir, pues lo aplicamos, ¿vale? Pero la función derivada no es magia, las reglas de derivación no son magia. Las reglas de derivación simplemente lo que son la definición de función derivada aplicada a cada una de las funciones. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Venga, vosotros, calcular la derivada de la función f de x igual al logaritmo neperiano de x usando la definición, ¿vale? Esto es una pregunta típica de examen, ¿vale? Os he preguntado mucho eso. Por cierto, el examen será presencial, ¿vale? Sí, eso ya. Y será con preguntas normales, ¿vale? Es decir, no va a haber tipo test, ¿vale? Va a ser preguntas normales. 3, 4, 5 preguntas las que vean, ¿vale? Sí, como los que os dije el otro día que estaban colgados, de ese estilo, ¿vale? De ese estilo, ¿vale? Para que podáis demostrar lo que sabéis, ¿vale? El tema 5, el 6 no. No, el 6 lo ponemos en el segundo cuatrimestre. ¿Vale? Como no hemos hecho los ejercicios, no avanzamos.
nos piden, silencio, por favor. Nos piden calcular la derivada de esta función, la función derivada, usando la definición, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, silencio, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es poner la definición, ¿vale? La definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido por h. ¿Vale? Lo que llamamos la función derivada, ¿vale? F' de x. ¿Es lo mismo que la derivada? No, es parecido, tienen muchas similitudes. De hecho, también algunas veces en los exámenes también hay veces que pongo preguntas, semejanzas y diferencias entre la derivada y la función derivada. Las diferencias es que básicamente uno es un número, otro es una función, y la semejanza que se obtiene con la misma definición, ¿vale? Básicamente. Vale, entonces, ahora llego aquí y sustituyo. Límite, pues límite, ¿vale? Cuando h tiende a 0, pues cuando h tiende a 0, ¿vale? Ahora, ¿cuánto vale f de x más h? Bueno, pues si f de x es el logaritmo neperiano, ¿cuánto vale f de 4? Vamos a ir de menos abstracción a más. Logaritmo neperiano de 4, ¿vale? ¿Cuánto vale f de una carita con miedo? ¿Vale? ¿Cuánto vale f de una carita con miedo? Logaritmo neperiano de el terror llama a tu puerta. Vale. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale f de x más h? ¿De qué? No, al cuadrado era antes, porque la función era f de x era x cuadrado. Eso es, muy bien. Antes era el cuadrado, pero eso era x más h al cuadrado. Pero ahora es logaritmo neperiano, por tanto será ¿cuánto vale f de x más h? Logaritmo neperiano de x más h. Esto es lo más difícil. Si entendemos esto, lo tenemos ya solucionado. ¿Por qué? Porque donde ponga f de x más h, ¿qué pongo? Lo que acabo de descubrir. Logaritmo neperiano de x más h. Menos f de x. ¿Cuánto vale f de x? Logaritmo neperiano de x. Dividido por h. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que hacer, ya se acabó el ejercicio de derivadas como tal, es decir, el concepto de derivadas se ha acabado, y ahora ya tengo un ejercicio de la lección 4, un ejercicio de cálculo de límites, ¿vale? Un ejercicio de una variable, ¿no? Tengo que calcular este límite, ¿vale? Ahí puedo decir, ¿y puedo aplicar aquí el hospital? Pues podrías aplicar el hospital, pero si te están pidiendo que demuestres que la derivada del logaritmo es 1 entre x, y tú llegas aquí y dices que la derivada del logaritmo es 1 entre x, pues estás, digamos, demostrando una cosa con su propio enunciado dentro, por lo tanto, no es una demostración matemáticamente muy elegante, ¿vale? Por lo tanto, tengo que buscar calcular el límite sin la derivada, ¿vale? Sin la derivada. Si alguien en un momento dado se ve apurado, lo puede hacer, ¿vale? Pero claro, queda, o sea, le estás demostrando una cosa y lo estás poniendo dentro de la demostración. Eso no es una tautología, ¿vale? No solamente es cierto si la demostración es cierta, pero si el enunciado es cierto, pero tú has impuesto, ¿vale? Por lo tanto, no demuestras nada. Vale. Por lo tanto, tengo que calcular este límite. Si sustituyo, que sería lo primero que habría que hacer, me queda x más 0, x, logaritmo de x menos logaritmo de x, 0, 0 entre 0, 0 entre 0, indeterminación, ¿vale? Por lo tanto, no llego a nada, ¿vale? Bueno, pues tengo que buscarme la vida. Una forma es, bueno, si utilizas el álgebra, ¿tienes alguna propiedad de los logaritmos que te permita seguir avanzando en este caso? Logaritmo de A menos logaritmo de B, ¿a qué es igual? A logaritmo de A entre B, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues vamos a intentar hacer esto. Si yo hago eso, me quedaría logaritmo neperiano de x más h dividido por x. ¿De acuerdo? Vale. Y
Y ahora puedo seguir operando algebraicamente. Tomeo, por favor, ¿puedes poner esa mesa? ¿Yo? Sí, por favor. Entonces, x entre x me quedaría, bueno, logaritmo neperiano, bueno, he puesto en minúscula, 1 más h entre x, simplemente haciendo esa división, ¿no? Haciendo x más h entre x, ¿no? Dividido por h. Y ahora, en la propia pregunta, te está diciendo, vista, resuelva el límite por los infinitésimos equivalentes. ¿Eh? En una cosa de este tipo, sí. ¿Vale? En cualquier caso, si yo te pido en el examen que me demuestres que la derivada del logaritmo es 1 entre x, si ya lo he hecho en clase, ya es prácticamente una pregunta teórico-práctica. Es decir, es práctica, pero como ya has podido incluso estudiar de memoria, es teoría, entonces a lo mejor no te lo digo, ¿vale? Pero en algún otro que haya falta y tal, sí, ¿no? Vale, entonces, ¿qué dicen los infinitésimos equivalentes? Los infinitésimos equivalentes lo que dice es que el logaritmo neperiano de 1 más x es equivalente a x cuando x tiende a 0, ¿vale? Cuando x tiende a 0. ¿Recordáis esto? Lección número 4, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que tengo es el logaritmo neperiano de 1 más h entre x, y claro, el logaritmo neperiano de 1 más algo, cuando ese algo tiende a 0, bueno, pues eso es equivalente a h entre x. Logaritmo de 1 más h entre x es equivalente a h entre x cuando x tiende a 0. De otra manera, podemos generalizar los infinitésimos equivalentes para cualquier función aquí que tienda a 0. Sí, esto lo vimos en la lección 4 y no se puede explicar, es decir, hay que saber solo de memoria, ¿recordáis? Los infinitésimos equivalentes son dos expresiones que en el límite valen igual, ¿vale? Y por lo tanto puedes sustituir una por otra, ¿vale? Y vimos, esto lo demostramos, lo vimos, que el logaritmo neperiano de 1 más x era equivalente a x. ¿Estáis de acuerdo? Vale, bueno, pues lo que yo extiendo hoy es que el logaritmo neperiano de 1 más algo es equivalente a algo cuando ese algo tiende a 0, ¿vale? Estoy generalizando un poco el concepto. Pero entonces, ¿te inventas el concepto? No, no te lo inventas, lo que estás diciendo es que pero porque son equivalentes, estos dos son equivalentes en el infinitésimo. Es decir, que el logaritmo de 1 más h entre x es h entre x. Se comportan igual. Estas dos expresiones se comportan igual en el límite. ¿Repito esto? Vamos a ver, primero, ¿todo el mundo entiende esto de arriba, de la flecha para arriba? Vale, pues eso es un principio que lo que dice es que estas dos expresiones son equivalentes en el infinitésimo, cuando x tiende a 0. Lo que digo es que ese principio, David, escucha un segundo. Digo que ese principio, ¿vale? Que vimos en la lección 4, se cumple también, no solamente cuando es logaritmo de 1 más x, sino cuando es logaritmo neperiano de 1 más algo, ¿vale? Si ese algo tiende a 0, pues entonces h entre x, logaritmo de 1 más h entre x, es equivalente a h entre x. Esto no se puede entender, se puede demostrar, que no lo vamos a hacer. Simplemente, de forma intuitiva, lo que quiero que veáis es que al igual que esto no lo demostrábamos, pero que intuitivamente lo podemos manejar, pues esto es igual. Logaritmo de 1 más algo es equivalente a algo cuando ese algo tiende a 0. ¿Vale? Esto quiere decir, ¿sí? Esto quiere decir que si voy a calcular este límite, el logaritmo de 1 más algo es equivalente a algo. Puedo sustituirlo, ¿vale? Directamente. Por todo el morro, ¿vale? Como diríais vosotros, ¿vale? Lo puedo sustituir. ¿Por qué? Porque en el infinitésimo, cuando h tiende a 0, son equivalentes. ¿Ves con esto? Dime. Eso es. Si es el objeto de la periodo x, tiende a 0. Sí, eso es. Vale, dividido por h. ¿Vale? Ya es muy fácil. Si dividís h se va con h y te queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre x.
Por lo tanto, esa regla de derivación que conocíais, que la derivada del logaritmo era... Silencio, por favor. ¿Repito algo? Porque tienes, se cancelan, ¿no? Tienes h entre x dividido entre h entre 1. Se multiplican en cruz, ¿no? Y se van. Te quedaría h dividido por hx. ¿Vale? Te queda 1 entre x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo con la regla de derivación? Pues primero para que entiendas de dónde sale. ¿Vale? De nuevo, el objetivo no solamente es utilizar las matemáticas para resolver cuestiones algebraicas concretas, sino utilizarlas para entender los conceptos económicos. ¿Vale? Y entonces el concepto de derivada se utiliza mucho en economía, como vamos a ver en algún ejemplo más adelante. Dime. Lo que estoy diciendo es... que cuando x tiende a 0, el logaritmo necesariado es equivalente a x. Porque eso es encontrar con el límite. Si x tiende a 0, da igual que pongas esta expresión o esta. Lección 4. De hecho, si por ejemplo vas a calcular el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo necesariado, no va a ser x. Puedes coger esta dividirlo por x y la otra es igual, ¿vale? Porque son equivalentes, ¿vale? Se llama el principio de simultéssimos equivalentes. De hecho, el examen lo tenemos la semana que viene, ¿no? El viernes, a vuelta del puente, ¿vale? Entonces, ya... Y aquí tiene que... Lo que digo hoy es que esto se puede generalizar a todas las expresiones que dependan de x. Los logaritmos dependan es equivalente a f de x cuando concreto es que el logaritmo neperiano de 1 más h entre x equivalente a h entre x. ¿No? Donde ponga h entre x, logaritmo de h entre x, lo explico h entre x. Por abajo de luego simplemente cancelamos se queda h entre x dividido por h entre 1. Y el h cruz, h por x, h por x. Ahora mismo. ¿Vale? Y eso sería el cálculo de la derivada a través de la definición. Como digo, vosotros ya sabíais que la derivada del logaritmo era 1 entre x, o deberíais saber, ¿vale? Y aquí hemos dado el motivo de por qué, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que trabajar así es muy costoso de tiempo, ¿vale? Y por eso tenemos las reglas de derivación. Las reglas de derivación, ¿vale? Antes de hablar de las reglas de derivación, a ver, por favor. A ver, ¿a quién cambio de sitio? Antes de hablar de la regla de derivación, os voy a hablar de notación, ¿vale? De cómo se llaman las derivadas, ¿vale? Porque a veces se utiliza así, ¿no? Entonces, la derivada se llama f', ¿vale? F', como he dicho antes, es el diferencial de f, lo que cambia f cuando cambia x, ¿no? La notación más habitual que vamos a utilizar en el segundo cuatrimestre es esta, que es este símbolo se llama parcial y es el símbolo de lo que te dice es cómo varía y cuando varía x, ¿vale? Si veis algún capítulo de, por ejemplo, Big Bang Theory, salen constantemente en las pizarras, ¿no? De Sheldon, ¿vale? Salen constantemente, ¿vale? Dime, David.
¿Qué perdón? ¿Cuál? No, incremento. Incremento. Ahora lo voy a contar. Incremento, ¿vale? Entonces, esto me está diciendo cómo varía la y cuando varía la x. Esto es muy interesante, esta notación, porque justamente esta notación tiene que ver con el concepto de derivada. ¿Qué era la derivada? Lo que variaba la y cuando variábamos la x, ¿vale? ¿Cuánto varía la y cuando variaba la x, ¿vale? De hecho, también a veces veis esta notación que se utiliza cada vez menos, esta notación más antigua, que es el límite cuando h tiende a 0 del incremento de la y, que eso es la variación de la y, el incremento, o puede ser negativo, ¿no? Pero el incremento de la y ante un incremento de la x, ¿vale? Yo en el primer cuatrimestre solamente la voy a llamar así, como f', ¿vale? Pero esta de aquí no hay que perderla de vista porque en el segundo cuatrimestre va a estar constantemente, ¿vale? Y además, esta es la que más se utiliza en la práctica, ¿vale? ¿Por qué? Porque marcamos los ritmos de variación de la variable endógena y las variables exógenas. Además es que en el segundo cuatrimestre vamos a ver que va a haber muchas variables exógenas, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el ritmo de variación de la y para cada una de las x. Se llama derivada parcial, pero bueno, ya lo veremos más adelante, ¿vale? Simplemente comentario de notación, por si alguna vez se me escapa a mí, sobre todo este cuadrado de aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se calculan las derivadas? Bueno, no podemos calcular las derivadas directamente con la definición. ¿Por qué? Pues porque es un follón, ¿vale? Para cualquier derivada que queremos es un coste importante. Entonces, esas definiciones se han aplicado a las funciones más famosas y han salido lo que se llaman las reglas de derivación. Entonces, sabemos que si f de x es una constante, la derivada de la constante es 0, ¿vale? ¿De dónde sale eso? Sale de que si tú aplicas el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x a la función constante, te queda 0, ¿vale? Bueno, podéis comprobar si queréis, ¿vale? Te queda 0. Si la función es x elevado a n, la derivada es n por x elevado a n menos 1. ¿Vale? De nuevo, ¿de dónde sale? De la definición, pero nosotros si queremos calcular derivadas, que no es lo mismo que el concepto, si queremos calcular derivadas, pues aplicamos esta regla de derivación y ya está. La derivada del logaritmo, 1 entre x, ¿vale? La derivada del logaritmo en base a, pues sabéis que el logaritmo neperiano, logaritmo en base e. Logaritmo neperiano, logaritmo en base a, es 1 entre x por 1 dividido el logaritmo neperiano de a, ¿vale? Esto hay que sabérselo de memoria, y además os digo más, el que no se sepa estas reglas de derivación va a ser muy improbable que apruebe este curso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la primera parte no hay problema, lecciones 1 y 2 no hay problema, pero en el momento que nos metamos en lecciones 1, 2, 3 y 4 no hay problema, pero en el momento que nos metamos en la lección 6, 7, 8 y 9, pues va a ser muy difícil que lo pueda sacar adelante sin derivada, ¿vale? Pero es muy difícil, no imposible, ¿vale? Pero las reglas de derivación hay que saberse de memoria. De hecho, si recordáis en la lección 0, ya os lo conté, ¿recordáis? La lección 0 aparecían. Yo os dije, aunque esté Mario del curso, os la pongo ya, porque el que no se la sepa debería estar poniéndose las pilas, ¿vale? Para resolver este problema. De hecho, muchas veces me dan ganas de poner al principio del examen una pregunta que sea calcular derivadas y el que no lo haga bien ya no sigo leyendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un indicador clarísimo de lo que va a pasar después, ¿no? Es decir, si alguien no sabe hacer bien ese ejercicio, no va a probar. Entonces, me ahorro, yo qué sé, 15 o 20 minutos por examen de un galimatías ahí extraño, ¿no? Si ese no, pues nunca lo hago, ¿vale? Pero que sepáis que es un indicador clarísimo. El que no sepa hacer este ejercicio, no en este examen que vamos a hacer. En este examen no, pues no entra, ¿vale? Pero en el segundo parcial y en el final, el que no sepa hacer el ejercicio de cálculo de derivadas no va a probar. Es imposible. ¿Por qué? Porque la mitad del curso es cálculo diferencial, pero lo más importante es derivadas. Pero es que la otra mitad del curso es cálculo integral. Y el cálculo integral es lo contrario de la derivada. Por lo tanto, si no sabemos derivar, no vamos a saber integral, ¿vale? Ya lo veremos. Cada cosa a su tiempo, ¿vale? Vale. La derivada del número e, de la exponencial en base e, es ella misma, ¿vale? La derivada más sencilla, ¿vale? La derivada de a elevado a x es casi igual a a elevado a x por logaritmo neperiano de a, ¿vale? No solo como logaritmo neperiano de e es 1, volvemos, si la base es e, volvemos al principio. La derivada del seno, coseno.
La derivada del coseno menos seno. La derivada tangente es 1 más tangente cuadrado, 1 dividido entre coseno cuadrado o secante cuadrado. ¿Vale? Esto simplemente sale de como la tangente es seno entre coseno. Como la tangente es seno entre coseno, pues si tú juegas aquí pones tangente cuadrado, pones seno entre coseno, llegas a esta expresión. ¿Vale? Simplemente hay que saber que seno cuadrado más coseno cuadrado es... pero bueno, a mí me da igual, ¿vale? Eso me da igual, eso no entra. Es decir, yo lo que quiero que sepáis es que si os cae, si calcula la derivada de la tangente, pues una de ellas, me da igual. O es 1 más tangente cuadrado o 1 entre coseno cuadrado, me da igual. ¿Vale? De memoria, es decir, esto hay que sabérselo de memoria, esto no tiene más. Si me pidieran, ¿por qué la derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado? Por ejemplo, llegaba un amigo el año pasado y os dijera, oye, yo al final del año pasado, después de la BAU todo, lo que más curiosidad me quedó era que no sé por qué la derivada de tangente es 1 más tangente cuadrado. ¿Cómo le responderíais? Pero ese es el problema, tienes que enterar. No, que no me Digo, de la pregunta. Lo de la tangente cuadrada. Que la derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado de x. ¿Vale? Eso es lo que hay que saber. Ahora, yo digo, eso es lo importante, hay que saber eso. La derivada de la tangente es 1 más tangente o 1 entre coseno cuadrado, que es lo mismo. Vale. Digo, si algún compañero ahora os preguntara, yo el año pasado, de lo que más curiosidad me quedé es que no sé por qué la derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado. ¿Cómo le responderíais este año lo acabáis de ver? No digo que lo hagáis, digo cómo le responderíais, una idea. Pues porque si aplicas el concepto de función derivada de la tangente, ¿qué te va a quedar? 1 más tangente cuadrado. ¿Vale? Esa es la idea, ¿vale? Si tú coges y aquí enchufas el límite, cuando h tiende a 0, de tangente de x más h menos tangente de x dividido por h, ¿qué te va a quedar? 1 más tangente cuadrado. ¿Vale? No vamos a hacer ese ejercicio, pero digo para que lo sepáis. Bueno, una vez que tenemos claro las reglas de derivación, necesitamos el álgebra de las derivadas, porque en muchas ocasiones vamos a tener que las funciones no van a aparecer solas, sino que van a aparecer operando, ¿no? Entonces tenemos la derivada del producto. La derivada del producto es la derivada del primero. Aquí lo tengo al revés y siempre confunde. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Da igual el orden, porque es una suma. Es conmutativa. ¿Sí? ¿Tú dejas esto? Esto que sabes de memoria también, no tiene más. Si tienes un cociente de funciones, ¿cuál es la derivada del cociente? Pues la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. De nuevo, esto de y no tiene más, ¿vale? No tiene más. Esto se puede demostrar, nosotros lo vamos a hacer, ¿vale? Y por último, la derivada de la función compuesta. Tú tienes una función compuesta que es g compuesta de f. Primero actúa f y lo que obtienes de lo que sale, actúa g. Esto se llama la función h, que lo que quiero poner ahí, se llama h, que es compuesta de f y de g, ¿no? Por ejemplo, si tienes una función f de x igual a seno de x y otra función que sea f de y o g, voy a poner g para que sea igual. G de y igual a y cuadrado. Lo que estoy diciendo es, primero, que la primera función toma elementos en x, que son números reales, ¿y qué me devuelve? Me devuelve el seno de x, ¿vale? Que es el y, ¿sí o no? Vale, y ahora la segunda función coge elementos en y, que es este, y me devuelve un z, que es el cuadrado, seno de x al cuadrado. ¿Vale? Primero actúa f y después actúa g. Bueno, pues yo puedo hacer una función h que me relaciona el inicio directamente con el final, que es justamente ¿quién? H de x es igual a seno de x al cuadrado. Esto es lo que se llama la función compuesta, ¿vale? La función compuesta. No la derivada, sino la función compuesta, ¿vale? La función compuesta no es conmutativa. Si yo, por ejemplo, elijo primero el cuadrado y después la g, ¿cuál es la función compuesta que me queda?
Primero la que actúa es el cuadrado, por tanto sería seno de x al cuadrado. Primero x cuadrado y luego el seno. Seno de x al cuadrado no es lo mismo que seno de x al cuadrado. ¿Sí o no? Tenemos que tener muy claro cuál es la que actúa en primer lugar y cuál es la que actúa en segundo. ¿Dudas con esto? Por ejemplo, si yo pongo la función h de x igual a tangente del logaritmo neperiano de x, ¿cuál sería f en este caso y cuál sería g? ¿Cuál sería f? F, el logaritmo, muy bien, la que actúa en primer lugar, eso es. ¿Quién ha sido? Muy bien. Y después, la que actúa en segundo lugar, ¿cuál sería? Tangente sería g, ¿vale? Y h toda junta. ¿Todo el mundo ve esto? ¿Sí o no? A ver, por ejemplo, si os pongo e elevado a x cuadrado. ¿Cuál es la que actúa en primer lugar? ¿Cuál sería f en ese caso? Necesita de x cuadrado, ¿no? Necesita primero el valor. Fijaos, por ejemplo, vamos a hacer para que lo veáis de otra manera. Vamos a calcular h de 2. Si calculas h de 2, ¿qué es lo primero que calculas? ¿E o x cuadrado? Dices, E de A, no sé lo que vale eso. Primero igual tienes que calcular x al cuadrado, ¿no? Haces 2 al cuadrado, que es 4, y luego haces e elevado a 4. ¿Sí o no? ¿Cuál es la que actúa en primer lugar? X cuadrado, ¿vale? Y la función es x cuadrado. Y después una vez que actúa x cuadrado, ¿cuál es la siguiente función que actúa? L. ¿Tú no ves esto? Esto se llama la función compuesta. Todavía no estoy derivando, solo para que entendáis lo que es la función compuesta. Estoy convencido que lo habéis manejado muchísimo, a lo mejor no con esta reflexión de ahora, pero lo habéis manejado muchísimo. Bueno, pues lo que dice la regla lo que dice la derivada de la función compuesta es que la derivada de la función compuesta es la derivada de la función que actúa en segundo lugar evaluada en la función que actúa en primer lugar por la derivada de la función que actúa en primer lugar. Entonces se dice la derivada de fuera evaluada de lo de dentro por la derivada de lo de dentro. ¿Eso cómo se llama? La regla de la cadena. Bueno, pues esa regla de la cadena es la derivada de la función compuesta, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas con esto? Venga, pues vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de x por seno de x, como x y seno de x es un producto de funciones, ¿no? Está x por un lado y seno del otro, será la derivada del primero. La derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, que es el seno, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno, coseno, ¿vale? Hoy tiene un pase porque lo acabo de explicar hoy, ¿vale? A partir de mañana ya, el que falle, no lo voy a decir porque está hablando el libro, ¿vale? Pues, he hecho tu mano. Vale, al que falle, se lo explicaré otra vez de forma pausada. Vale, siguiente ejemplo. El cociente. Si me piden calcular la derivada de seno de x entre x, que es un cociente de funciones. Por lo tanto, será la derivada del numerador, la derivada del seno, que es coseno, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es seno, por la derivada del cociente, que es 1. Aquí hay una rata, esto es menos, estoy viendo que hay una rata, ¿vale? Dividido por el cuadrado del denominador, ¿vale? Por lo tanto sería x coseno menos seno de x, ¿vale? Hay una rata ahí. ¿Sí? Y ahora vamos a la derivada de la función compuesta. La derivada de la función compuesta, por ejemplo, en este caso, h de x igual a la raíz de seno de x, ¿cuál es la función que actúa en primer lugar y cuál es la que actúa en segundo lugar? ¿Cuál es la que actúa en primer lugar? ¿Cuál es f? La X. X es el dominio. Entonces aquí tenemos dos funciones, raíz y seno. Raíz y seno, ¿vale? ¿Cuál es la que actúa en primer lugar? ¿Seno o raíz? Seno.
Seno, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que me devuelva lo que valga seno para poder calcular la raíz. Si yo no sé cuánto vale el seno, no puedo calcular la raíz. ¿Lo veis o no? Sí. Vale, por lo tanto, la que actúa en primer lugar sería la F, sería el seno, y la G sería la raíz. Esto luego se hace automáticamente, ¿vale? Pero bueno, para que veáis. Por lo tanto, la regla de la cadena, o la derivada de la función compuesta, lo que dice es que la derivada de la función que actúa en segundo lugar, que es la raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz? La derivada de la raíz es 1 dividido por 2 veces la raíz. ¿Vale? Eso también es otra que lo podéis saber de memoria. Evaluada en la función original, en seno, ¿vale? Por la derivada de lo de dentro, la derivada de F. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno, ¿vale? Cuidado, porque hay un error muy típico que es que hacéis las dos derivadas a la vez. Es decir, por ejemplo, en este caso decís H' sería igual a 1 dividido por 2 raíz de coseno. Es decir, hacéis la derivada de H, de G, y luego la derivada de F todo junto, ¿vale? Eso está mal. Es un error, ¿vale? Es decir, es la derivada de lo de fuera evaluada en lo de dentro por la derivada de lo de dentro, ¿vale? Cuidado porque este error es muy común en los exámenes, ¿vale? Es muy común, ¿vale? Entonces, simplemente alertaros de que esto no puede ser, ¿vale? De que esto no es así, ¿vale? Venga, vosotros, calcular estas derivadas. Vamos a empezar hasta donde lleguemos, ¿vale? Nos quedan 10 minutos. Venga, pues hasta donde lleguemos. Voy a poner el vídeo para no estar grabando nada. Venga, lo grabo para que lo tengáis también en el vídeo para que podáis comprobarlo. Entonces empezamos. Silencio, por favor. Venga, me dais 10 minutitos de atención y ya rematamos con esto. Por favor, me dais unos minutitos de atención. Venga. Lo primero, tengo esta función, tengo que calcular su derivada, pero me tengo que dar cuenta que la derivada es, aquí es un producto, por lo tanto, lo primero es que la derivada del producto no es producto de derivadas, ¿vale? La derivada del producto es la derivada de el primero, ¿vale? Por el segundo sin derivar, ¿vale? Más el primero sin derivar, que es elevado a x, por la derivada del segundo, que es 1. ¿Vale? Y ya está. Si quiero sacar factor común, como el e está en los dos lados del sumatorio, pues hago e elevado a x por x más 1. ¿Vale? Este tipo de derivadas puede que caigan en el segundo parcial, una pequeña pregunta de medio punto con dos simples derivadas, ¿vale? Pero yo entiendo que esto no es el nivel de este curso, es decir, vamos a intentar subir ese nivel, ¿no? Es decir, ¿vale? Siguiente. La derivada de esta expresión, y aquí no le he dicho la explicación, ¿vale? Pero la derivada de la suma sí que es suma de derivadas, ¿vale? Pues ahí tenemos suerte. Pero la derivada de esta resta es resta derivada. La derivada del logaritmo, 1 entre x, menos la derivada de x, ¿vale? Ahora, tengo aquí un cociente, que lo he hecho a posta para que lo veáis. El cociente será la derivada del numerador. La derivada del seno es coseno por el denominador sin derivar, que es el coseno. Lo pongo ya al cuadrado, ¿vale? Coseno por coseno, coseno al cuadrado. Menos el numerador sin derivar, que es el seno, por la derivada del coseno. ¿Qué es la derivada del coseno? Menos seno, algo así, si me dejáis, ¿vale? Dividido por el cuadrado del denominador, ¿vale? Bueno, lo podéis dejar así, ¿vale? Si queréis, ¿vale? O sabiendo que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, te queda 1 entre coseno cuadrado. Claro, es que ¿qué es seno entre coseno? ¿Qué es seno entre coseno? Esa es la definición de tangente. Claro, por eso la derivada de la tangente es 1 entre coseno cuadrado. Pero también, fijaos, si tú coges y divides coseno cuadrado entre coseno cuadrado, te queda 1 más seno cuadrado entre coseno cuadrado. Pero seno entre coseno, ¿cómo he dicho que es? La tangente, ¿no? Por tanto, te queda 1 más tangente cuadrado.
Es decir, estamos viendo por qué la derivada de la tangente es 1 entre coseno cuadrado o 1 más tangente cuadrado. Esto no hace falta que lo hagáis. Esto es simplemente para curiosidad vuestra, ¿vale? No hace falta que lo hagáis, ¿vale? Con esta expresión a mí ya me valdría, ¿vale? Porque habéis hecho bien la derivada del cociente, que es lo que se pretende. Vale, aquí tienes la derivada de e elevado a x cuadrado menos x, ¿vale? Esta sí que es la función compuesta. La función compuesta es la derivada de la función que actúa en segundo lugar. ¿Cuál actúa en segundo lugar? ¿El polinomio o la exponencial? La que actúa en segundo lugar es la exponencial, por tanto será la derivada de la exponencial en el polinomio por la derivada de arriba respecto de x. ¿Cuál es la derivada de arriba respecto de x? 2x menos 1. Es la regla de la cadena. ¿Vale? Bueno, lo dejo entonces si queréis aquí y el próximo día intentar hacer en casa estas dos y el próximo día arranco, las hago yo aquí y seguimos.